Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos aquí en el convento Santo Domingo de los Padres Dominicos, en el barrio Los Rosales. Y desde aquí queremos hacer la reflexión de este Evangelio de Marcos el día de hoy. Encontramos en el día de hoy unas características del Señor. Un Señor Jesús que quiere compartir con sus discípulos, que quiere comentar con ellos su vida, que quiere descansar con ellos. Pero también hay algo muy importante en el Evangelio de hoy. El Señor no deja de ser ministro, no deja de ser pastor. El episodio nos cuenta igualmente que el Señor pide que descansen en una barca. La semana pasada habíamos hablado de la connotación desde los padres de la iglesia, de que la barca significa la iglesia, esa iglesia en movimiento, esa iglesia en acción. Y aunque la barca está en el agua y el agua se mueve, los apóstoles están allí descansando con el Señor. Quieren descansar, quieren compartir su vida, porque realmente el ser discípulo de Cristo significa no solamente seguirlo y escucharlo, sino también compartir con Él todas las experiencias de la vida. El Señor se da cuenta que hay mucha gente que los está esperando. Y entonces, al bajar de la barca, quiere predicarles, quiere enseñarles muchas cosas, dice el evangelista Marcos, y le da pesar porque los veía como ovejas sin pastor. Aquí, como lo hablábamos al inicio, hay varias dimensiones del Señor. En primer lugar, la posibilidad de encontrar a Jesús como el compañero de camino, no solamente aquel que nos acompaña, sino también aquel que nos escucha. El Señor busca un momento de reposo para estar con sus discípulos. Pero ese momento de reposo no es para quedarse en silencio o para dormir, es para descansar de otro modo, para poder reflexionar acerca de lo que se ha hecho, para reflexionar acerca de la vida cotidiana. Allí podríamos nosotros mirar cuánto tiempo le gastamos al Señor en la intimidad, cuánto tiempo le gastamos al Señor o le ofrecemos al Señor en la contemplación. ¿Cuánto tiempo queremos, anhelamos nosotros estar junto al Señor en los momentos que tenemos tiempo o en los momentos que nos quedan en el día? Es rico, hay una riqueza. Pensemos cuánto tiempo le hemos dedicado al Señor en la contemplación. Pensemos cuánto tiempo hemos hecho oración junto al Señor y hemos tenido su presencia allí, en esa barca, en la iglesia. Posteriormente, el Señor se fija que aquellos que necesitan de su palabra, de su amor, lo han seguido y han mirado exactamente dónde está la barca. Al bajarse de la barca, el Señor identifica que hay muchas personas que lo están necesitando, hay muchas personas que lo están siguiendo y que hay muchas personas que necesitan de su palabra. Y allí es donde viene tal vez la reflexión principal del día de hoy en el Evangelio de Marcos, porque el Señor, con pesar, los ve como ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? Que tal vez hay una confusión en aquellos que buscan al Señor, que tal vez nunca han escuchado hablar a nadie como han escuchado hablar al Señor Jesús, que tal vez los líderes, los sacerdotes o los profetas de aquel tiempo no han podido hacer su trabajo y aquellas personas se sienten confundidas porque no tienen un líder, porque no tienen una luz, porque no tienen una guía para seguir. Y el Señor se para justamente allí, donde están aquellos
que se ven como ovejas sin pastor para predicarles. Esto es bello, sobre todo para nosotros que frecuentamos cotidianamente o en ocasiones la iglesia y nos damos cuenta que fuera de la iglesia, en oficinas, en negocios, en escuelas y en universidades, hay también personas que andan como ovejas sin pastor porque no conocen al Señor. Somos fieles imitadores de Cristo y entonces deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por hacer conocer a Cristo, por hacer conocer a Jesús, por hacer conocer a aquel que nos da la vida y que dio la vida por nosotros. ¿Será que hemos dejado que la gente tome unas ideas erróneas de Cristo, de Jesús? Que lo vean simplemente como una figura profética, como un líder social, como un hombre justo o como una figura histórica? ¿O será que hemos hecho algo realmente para poderles decir que Cristo cambia nuestra vida y que Cristo es capaz de vivir con nosotros, de caminar con nosotros y de ayudarnos a construir ese proyecto de vida desde el bautismo para poder construir el reino de los cielos que se verá en la vida eterna? Allí hay una pregunta fundamental y es el papel de cada uno de los cristianos en esa lucha por construir el reino de Dios. Tanto tú como yo tenemos ese trabajo, tenemos esa tarea. Cristo no solamente se nos ha dado como regalo, sino también como una tarea de predicación. El Señor no se queda quieto ante la multitud que es ignorante y que está confundida y que Él ve como ovejas sin pastor. El Señor se sienta allí a predicarles, a darles su palabra, a consolarlos, a sanarlos, a dignificarlos. Eso es muy importante. Por eso, hermano y hermana, sigamos la figura de Cristo como esa figura que nos da realmente la posibilidad de vivir y de estar cada día más en esa perfección hacia la santidad. Imitemos a Cristo en esos momentos de los cuales nos narran los evangelios. Se acercó sobre todo a los más necesitados y a las personas que lo escuchaban. Pidámosle al Señor su presencia, su Espíritu, para que cada una de nuestras acciones, para que cada una de las palabras que nosotros tenemos, para que cada una de las actitudes sean para bien de la Iglesia y sobre todo para gloria y alabanza suya. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Reflexión del Evangelio.